Una vez creada la carrera, es muy importante entender la prueba que vas a cronometrar para poder configurar correctamente Copérnico. Una carrera se compone de al menos un evento. Un evento es una modalidad dentro de una misma carrera. Si tu carrera no tiene ningún evento creado, añade un nombre al evento, la distancia total y una fecha estimada de inicio. Un split es cada punto de toma de tiempos. Por ejemplo, en un evento de 10 kilómetros puede existir 3 splits: la salida, el paso por el kilómetro 5 y la meta. Un evento siempre debe tener un split de tipo salida y un split de tipo meta. Para crear split, haz clic en Añadir y configúralos de uno en uno, o despliega el menú de creación para crear todos los splits en bloque. Deberás completar la siguiente información de cada uno de los splits. Nombre, por ejemplo 5K. Localización, es el nombre del punto de control de que recibirás las lecturas. Tiempo mínimo de paso para que las lecturas sea válida. Este se calculará desde la salida. Si configuras un tiempo mínimo de 20 minutos, Copérnico solo asignará a ese punto tiempos superiores a 20 minutos. Todas las lecturas quedarán registradas en la localización, pero no se asignarán a ese split. Tipo de split: existen 4 tipos de split. Salida, para el inicio. Meta, para la meta. Cámara de llamadas, especialmente para las pruebas de triatlón o natación. Su característica principal es que se puede tomar tiempos aunque no se haya dado la salida. Estándar se utilizará en todos los demás casos. Distancia. Distancia respecto a la salida en metros. Puedes modificar los detalles de un split ya creado haciendo clic en el icono del lápiz. Esta acción muestra el editor avanzado de split, que permite añadir tiempo máximo de paso, que descartará aquellos tiempos que superen el máximo configurado. Por ejemplo, si configuras un tiempo máximo de 3 horas en un split, si un participante llega a ese punto en 3 horas 10 minutos, esta lectura quedará descartada, aunque sí almacenada. Configura los tramos. Un tramo es una sección de carrera con un split inicial y un split final, sobre el que Copérnico calculará todas las clasificaciones: posición oficial, de género, de categoría y también clasificaciones especiales, que se generan con los atributos. Siempre debe existir un tramo que englobe la totalidad del recorrido, es decir, desde el split inicial, de tipo salida, hasta el split final, de tipo meta. Si no necesitas clasificaciones de un tramo, es mejor no crearlo. Siempre puedes registrar la hora de paso, pero no necesariamente calcular clasificaciones sobre ese tramo. Un ejemplo en el que no se crean tramos es en las transiciones del triatlón. Para crear un tramo debes hacer clic en Añadir para crearlos de uno en uno o desplegar el menú de creación para crear los tramos en bloque. Completa la información del tramo. Nombre es el nombre del tramo que aparecerá en la columna de selección del participantes, también en la ficha del atleta, así como en el Live y otros plugins donde se muestran los resultados. Split, selecciona el split de inicio y de fin. O puedes usar las bolitas arrastrando el origen y el final del tramo. Tipo de media. Para que un atleta pueda ver su ritmo en el live, el tramo debe tener definido un tipo de media. Por ejemplo, en running utilizaremos minutos cada kilómetro. Si vas a realizar el live timing, crearás todos los tramos desde salida hasta cada uno de los puntos. Si lo que quieres es sacar una clasificación para un tramo concreto, por ejemplo que vaya desde el split 10K a 15K, el inicio del tramo lo situarás en el 10K y el final en el 15K. Esta configuración la utilizarás para tener la clasificación de una cronoescalada. Configura las salidas. Puedes tener una o varias salidas y cada participante deberá tener una única salida asociada para que se calculen sus clasificaciones. Para crear una salida puedes hacer clic en Añadir y crear una única salida o hacerlo en bloque. Completa la información de la salida. Nombre de la salida. Si tienes más de una salida, escoge un nombre que te permita diferenciarlas. Fecha y hora de la salida. El día de la carrera deberás darlas en el momento exacto.